Solo es dinero, dijo mi hermano encogiéndose de hombros después de robarme todos los ahorros de mi vida. Elegí la venganza en lugar del perdón. Un año después, llamó desde el otro lado del país. He pasado toda mi vida creyendo que la sangre es más espesa que el agua. Resulta que la sangre puede dejar las manchas más profundas. La mañana en que descubrí que los ahorros de toda mi vida habían desaparecido se sintió como cualquier otro martes. El café se preparaba, las tostadas se quemaban un poco porque estaba demasiado ocupado revisando correos electrónicos. Entonces, la notificación que lo cambió todo. Saldo, $237.42. Mi pecho se tensó, mis dedos temblaron mientras actualizaba la pantalla. El mismo número me devolvía la mirada, $237.42. No los $68,943.76 que habían estado allí ayer. No el pago inicial de mi primera casa que había estado ahorrando durante 7 años. Se había ido. Llamé al banco inmediatamente, con el corazón latiendo con fuerza, las palmas de las manos sudorosas. La voz de la representante sonó mientras confirmaba mi peor temor. La transferencia se autorizó ayer a las 3:42 de la tarde utilizando sus credenciales. Pero no hice ninguna transferencia ayer. Estaba en el trabajo, presentando proyecciones trimestrales al equipo de gestión. Mi mente repasó las posibilidades: piratería, robo de identidad, algún error bancario elaborado. Entonces vi el nombre del beneficiario, Marcus Wells. Mi hermano mayor. Se me encogió el estómago, la habitación se inclinó ligeramente. El teléfono casi se me resbaló de los dedos repentinamente entumecidos. Marcus y yo habíamos abierto esa cuenta juntos hace años, un fondo de emergencia cuando todavía éramos compañeros de cuarto. Ambos habíamos mantenido el acceso incluso después de que me mudé y lo convertí en mi cuenta de ahorros. Un descuido que me había costado todo. Conduje hasta su apartamento aturdido. Semáforos, señales de alto, otros autos, todo borroso. Mis pensamientos se dispersaron en 1000 direcciones diferentes, siempre volviendo a una pregunta: ¿por qué? Marcus abrió la puerta con esa sonrisa torcida familiar. El mismo cabello oscuro que el mío, aunque tenía ese aspecto deliberadamente desordenado que costaba más que un corte de pelo normal. Los mismos ojos, aunque tenía algo que no pude ubicar. ¿Satisfacción? ¿Culpa? Ninguna de las dos. Su sonrisa vaciló cuando vio mi rostro. «Nathan, ¿qué pasa? Pareces como si alguien hubiera muerto». Lo empujé para entrar al apartamento. Luego me detuve, miré fijamente, parpadeé, traté de darle sentido a lo que estaba viendo. Llaves en el mostrador, llaves nuevas adjuntas a una llave de auto de lujo. Un folleto de un Porsche 911, el mismo auto que había visto en el estacionamiento para visitantes de abajo. La comprensión me golpeó como un golpe físico. Mi hermano había robado el pago inicial de mi casa para comprarse un auto deportivo. «Te llevaste mi dinero», mi voz sonaba extraña, hueca. La expresión de Marcus cambió, no a vergüenza o remordimiento, sino a esa mirada familiar que había visto 1000 veces mientras crecía. La mirada que decía que lo habían atrapado, pero que no le preocupaba especialmente. «Prestado, Nathan». Pedí prestado algo de dinero. «¿Dinero? ¿Algo de dinero? Te llevaste todo lo que tenía». Mi voz se elevó a pesar de mis esfuerzos por mantener la calma. 7 años de ahorros. El pago inicial de mi casa. Todo. Se encogió de hombros. De hecho, se encogió de hombros, como si estuviera exagerando por un pequeño inconveniente. «Necesito que lo transfieras de vuelta. Ahora». Mis manos se cerraron en puños a los costados. «No puedo». Hizo un gesto hacia la ventana donde podía ver el reluciente auto deportivo plateado en el estacionamiento. «Ya está gastado». «¿Gastaste todos mis ahorros en un Porsche, sin preguntarme?» Era una oportunidad que no podía dejar pasar. Un amigo de un amigo trabaja en el concesionario. Un gran descuento. Habló como si hubiera hecho algo inteligente. «Te lo devolveré. Solo ten paciencia». Paciencia. La palabra me golpeó como una bofetada. Había sido paciente toda mi vida. Paciente mientras Marcus se salía con la suya en todo mientras crecía. Paciente mientras nuestros padres le ponían excusas. Paciente mientras pedía dinero prestado, no cumplía con los pagos, llegaba tarde, se iba temprano, hacía promesas que nunca cumplía. 7 años de ahorros cuidadosos, de almuerzos de bolsa marrón y compañeros de cuarto que no soportaba, de decir no a vacaciones, conciertos y salidas nocturnas, todo se había ido porque Marcus quería un juguete nuevo. «Me lo vas a devolver. Cada centavo. Hoy». Saqué mi teléfono, con las manos temblorosas. «O llamo a la policía y denuncio el robo». Eso llamó su atención. Su expresión se endureció.
No le harías eso a tu propio hermano. Inténtalo. Por un momento, pensé que podría tomarme en serio. Luego se rió. En realidad se rió. Nathan, sé realista. Mamá y papá nunca te lo perdonarían. ¿Y para qué? Solo es dinero. Solo dinero. Mis sueños de ser propietario de una casa, mis años de sacrificio, solo dinero. Dame tus llaves. Extendí mi mano. ¿A qué? ¿El auto? De ninguna manera. Dio un paso atrás. Mira, estableceré un plan de pago o algo así. Soy bueno para eso, lo sabes. Pero yo no lo sabía. Lo que sí sabía era que Marcus nunca había tenido un trabajo por más de 8 meses, que había estado pidiendo prestado a nuestros padres durante años, que su crédito era tan malo que no podía obtener un préstamo para un yate de juguete, y mucho menos para un Porsche. Me llevaré el auto hasta que me devuelvas el dinero. No va a suceder. Su voz adquirió ese tono que recordaba de las discusiones de la infancia, el tono que generalmente lo precedía corriendo hacia nuestros padres, inventando una historia que de alguna manera me convertía a mí en el villano. Mi teléfono sonó. Un vistazo a la pantalla confirmó mis sospechas. Mamá. Por supuesto. Marcus la había llamado primero. Probablemente se había pintado a sí mismo como la víctima de su hermano pequeño y razonable. Rechacé la llamada y miré a Marcus. Esto no va a desaparecer. Quiero mi dinero de vuelta. Todo. ¿O qué? Su sonrisa burlona era demasiado familiar. ¿Se lo dirás a mamá y papá? Ellos se pondrán de mi lado. Siempre lo hacen. Tenía razón, y ambos lo sabíamos. Al crecer, Marcus no podía hacer nada malo a los ojos de nuestros padres. Sus malas calificaciones eran culpa del maestro. Su accidente automovilístico se debió al mal diseño de las calles. Su despido de 3 trabajos consecutivos fue porque sus jefes no apreciaban su creatividad. Incluso ahora, a los 34 y 31 años, nada había cambiado. Marcus seguía siendo su hijo de oro, su primogénito, el encantador con tanto potencial. Mi teléfono volvió a sonar. Papá esta vez. También rechacé esa llamada. No los voy a involucrar, dije. Esto es entre tú y yo. Entonces estamos bien. Marcus se relajó visiblemente. Te pagaré cuando pueda. Lo prometo. Me fui sin decir una palabra más. ¿Cuál era el punto? Mi hermano me había robado los ahorros de toda mi vida y no había nada que pudiera hacer al respecto sin destrozar a la familia. O eso pensé. Conduciendo a casa, algo cambió dentro de mí. Toda una vida poniendo excusas por Marcus, limpiando sus líos, siendo el razonable, el responsable, el que perdonaba y olvidaba y mantenía la paz. Había terminado. Si Marcus no me devolvía mi dinero, encontraría otra manera de igualar las cosas. No inmediatamente, no obviamente, pero a fondo. Lo haría pagar. Los siguientes días pasaron en un borrón de llamadas telefónicas y mensajes de texto de mis padres. El patrón era tan predecible como exasperante. Primero venía la minimización. Es solo un malentendido entre hermanos, insistía mamá. Marcus nunca te robaría. Luego las excusas. Tu hermano está pasando por un mal momento, explicaba papá. Ese trabajo fracasó y necesitaba una victoria. Finalmente, los viajes de culpa. La familia ayuda a la familia. Nathan. Siempre has sido el sensato, el estable. No puedes encontrar en tu corazón darle algo de tiempo a tu hermano. Los dejé hablar. Escuché sus justificaciones y súplicas. Respondí con murmullos evasivos. Todo mientras planeaba mis próximos movimientos. Marcus me había quitado todo en un golpe calculado. Yo le quitaría todo pieza por pieza. Comencé con la investigación. Llamadas discretas, búsquedas en línea, preguntas cuidadosas a conocidos mutuos. Construyendo una imagen completa de la vida de mi hermano, sus finanzas, sus hábitos, sus vulnerabilidades. Lo que encontré confirmó lo que había sospechado durante mucho tiempo. Marcus apenas se mantenía a flote financieramente. La compra del Porsche había sido espectacularmente irresponsable, incluso para sus estándares. Atrasado en el alquiler durante 3 meses, tarjetas de crédito al máximo, un préstamo de día de pago con intereses astronómicos y ahora pagos de automóviles que no podía pagar. Mi hermano era un castillo de naipes esperando una suave brisa. Yo sería un huracán. La primera ficha cayó 2 semanas después del robo. Un aviso anónimo a la compañía de seguros de Marcus sobre ciertos aspectos creativos de su solicitud. Específicamente, la dirección que afirmaba que vivía, la casa suburbana de nuestros padres en lugar de su apartamento real en el centro. La diferencia en las primas fue sustancial. Su póliza fue cancelada en cuestión de días. El momento no podría haber sido mejor. Marcus había sido detenido por exceso de velocidad en su nuevo Porsche pocas horas antes de que la cancelación entrara en vigor.
La multa resultante por conducir sin seguro fue solo el comienzo. La segunda ficha fue su apartamento. Un correo electrónico a su arrendador detallando la serpiente mascota, no autorizada que Marcus mantuvo escondida durante las inspecciones. La inspección de emergencia resultante reveló no solo la serpiente, sino también daños sustanciales en el apartamento y evidencia de fumar en el interior, ambas violaciones de su contrato de arrendamiento. El aviso de desalojo siguió rápidamente. La tercera ficha fue la más satisfactoria. Un informe anónimo a la compañía financiera sobre posible fraude en la solicitud de préstamo de Marcus. Resulta que Marcus no había sido del todo sincero sobre su situación laboral e ingresos. La compañía inició una investigación, congeló la cuenta y aceleró el calendario de pagos. En un mes, la fachada cuidadosamente construida de Marcus se estaba derrumbando. Cada nuevo desastre aparentemente sin relación con los demás, solo una increíble racha de mala suerte. Mi teléfono sonaba constantemente esas semanas. Marcus, mamá, papá. Dejé que la mayoría de las llamadas fueran al buzón de voz, respondí con breves mensajes de texto cuando fue necesario. Mantuve mi distancia tanto física como emocionalmente. Sin embargo, no estaba preparado para que Marcus apareciera a mi puerta a las 11 de la noche un miércoles por la noche. Se veía terrible, cabello sin lavar, ojos inyectados en sangre. Esa barba de diseñador cara ahora era solo una barba de las 5 en punto. Necesito tu ayuda. Sin saludo, sin cortesías, solo desesperación. Consideré cerrarle la puerta en la cara. En cambio, me hice a un lado y lo dejé entrar. Mi apartamento se sentía más pequeño con él adentro. Su energía inquieta llenaba el espacio mientras caminaba de la sala de estar a la cocina y viceversa. Todo se está derrumbando, dijo finalmente. Es como si el universo estuviera conspirando contra mí. No el universo, dije, manteniendo mi voz neutral. Solo tu hermano pequeño. ¿Qué necesitas? Dinero. Dejó de caminar para mirarme directamente. Solo lo suficiente para ponerme al día con algunas cosas. El pago del auto, el seguro, un depósito para un nuevo lugar. La audacia era asombrosa. Había robado el pago inicial de mi casa y ahora quería más. No tengo dinero para darte, Marcus. Te lo llevaste todo, ¿recuerdas? Hizo una mueca ante eso, la primera señal de algo parecido al remordimiento que había visto en él. Lo sé, y me siento terrible por eso, de verdad. Se pasó una mano por el pelo grasiento. Pero estoy desesperado. Van a recuperar el auto, venderlo. Entonces no puedo. Su voz se elevó con frustración. Ya estoy bajo el agua. Y sin él, no puedo ir a trabajar. ¿El trabajo sobre el que mentiste en tu solicitud de préstamo? Se congeló, me miró con un nuevo cansancio en los ojos. ¿Cómo supiste sobre eso? Me encogí de hombros. Una suposición afortunada. Nathan dio un paso hacia mí. ¿Has estado haciendo cosas? ¿Haciendo llamadas? No sé de qué estás hablando. Su rostro se oscureció. Lo has hecho, ¿verdad? Me has estado saboteando. Tu propio hermano. ¿Cómo tú me saboteaste al robar los ahorros de mi vida? Mantuve mi voz tranquila. De hecho, eso fue diferente. Necesitaba ese dinero. Y yo también lo necesitaba. Para mi casa, la que he estado ahorrando desde que tenía 24 años. Descartó esto con un gesto impaciente. Puedes ahorrar de nuevo. Eres bueno con el dinero, siempre lo has sido. La indiferencia casual por mis años de sacrificio encendió algo frío y duro dentro de mí. Fuera. ¿Qué? Sal de mi apartamento. Ahora. Parpadeó, momentáneamente desconcertado por mi tono. Nathan, say reasonable. Tenemos que resolver esto juntos. No hay nada que resolver. Mira, Best. Estás enfrentando las consecuencias. Entonces lo admites. Su voz se elevó. Has estado detrás de todo esto. No dije nada, solo caminé hacia la puerta y la abrí. Marcus me miró fijamente durante un largo rato. Vi los cálculos que ocurrían detrás de sus ojos, las realizaciones, las conexiones. Luego algo nuevo, algo que nunca antes había visto dirigido a mí. Miedo. ¿Has cambiado? Dijo en voz baja. No, dije. Simplemente dejé de aguantar tú. Se fue sin decir una palabra más. La puerta se cerró detrás de él con un suave clic que de alguna manera se sintió más definitivo que un portazo. Dormí mejor esa noche que en semanas. A la mañana siguiente recibí una notificación de transferencia de mi banco. $115,000 de Marcus Wells. Menos de una cuarta parte de lo que me había robado, pero era un comienzo. El mensaje de texto que siguió fue breve. Detén a tus perros. No respondí. No llamé a nadie. Solo observé y esperé.
3 días después, otra transferencia. $112,000 esta vez. El mensaje de texto que siguió fue más largo, más desesperado. Tuve que pedir un préstamo personal con un interés del 22%. Mi crédito está arruinado. Por favor, detén lo que sea que estés haciendo. Estoy tratando de arreglar esto. Aún así, no hice nada. No dije nada. Marcus me lo había quitado todo de una vez. Su reembolso vendría en cuotas dolorosas. La tercera transferencia llegó una semana después. $20,000. Casi la mitad del saldo restante. Esta vez no hubo mensaje de texto. En cambio, una visita de nuestros padres. Llegaron sin avisar un domingo por la tarde. Mamá con esa mirada demacrada que significaba que había estado llorando. Papá con una expresión severa que había perfeccionado durante nuestra infancia. Los dejé entrar, les ofrecí café, me senté frente a ellos en mi pequeña mesa de comedor y esperé la reprimenda que sabía que se avecinaba. Tu hermano está en serios problemas, comenzó papá sin preámbulos. Lo sé. Lo están desalojando, le embargaron el auto, sus cuentas bancarias están congeladas. La voz de mamá tembló ligeramente. Tuvo que pedir dinero prestado a una tasa terrible para pagarte. Me robó los ahorros de mi vida, le recordé amablemente. Las acciones tienen consecuencias. Pero las cosas que le han estado pasando. Miró a papá con incertidumbre. Marcus cree que tú estás detrás de todo esto. No dije nada, solo tomé un sorbo de mi café y sostuve su mirada fijamente. Hijo, papá se inclinó hacia adelante. Lo que sea que estés haciendo, tiene que parar. Marcus ha aprendido la lección. Te estás pegando. No es suficiente. Cuando tenga mis $68,943.76 completos de vuelta, será suficiente. No tiene esa cantidad de dinero. La voz de mamá se elevó con angustia. Tuvo que mudarse de nuevo con nosotros. Perdió su trabajo porque no podía ir a trabajar sin su auto. Eso suena muy difícil para él. El rostro de papá se enrojeció. Este no eres tú, Nathan. Esta venganza, esta crueldad. Y robar a la familia lo es. La pregunta quedó en el aire entre nosotros. Ninguno de los dos tenía una respuesta. Cometió un error, dijo mamá finalmente, un terrible error. Pero es tu hermano. Sí, dije, dejando mi taza de café con cuidado. Lo es. Y cuando devuelva todo lo que me quitó, podemos hablar de seguir adelante. Se fueron poco después, decepcionados, confundidos. Quizás por primera vez en nuestras vidas, no pudieron conciliar lo que estaba sucediendo con la comprensión de sus hijos. El niño de oro se había empañado. El confiable tenía una ventaja que nunca antes habían visto. La transferencia final llegó 3 días después. El saldo restante, más $943,18 en intereses. Miré la notificación durante mucho tiempo. La satisfacción se mezcló con algo más, algo que se sentía incómodamente como arrepentimiento. No por lo que había hecho, Marcus se había merecido cada parte, sino por lo que reveló sobre mi familia. Sobre el hermano que podía robarme sin pensarlo 2 veces. Sobre los padres que lo defenderían sin importar qué. Sobre la persona en la que me había tenido que convertir para protegerme de las personas que deberían haberme protegido. Sonó el timbre más tarde esa noche. Marcus de nuevo, pero diferente esta vez. Algo salvaje en sus ojos, algo peligroso. Conseguiste lo que querías. Sus palabras sonaban ligeramente arrastradas, el olor a whisky lo envolvía como una colonia. Feliz ahora. Comencé a cerrar la puerta. Él golpeó la puerta con la mano, forzándola a abrirse. Tuve que rogar, suplicar, pedir préstamos que nunca podré pagar. Su voz se elevó con cada palabra. ¿Y para qué? Para que pudieras vengarte. Para poder recuperar lo que era mío. Me has arruinado. Las palabras explotaron de él, la saliva voló de sus labios. Mi crédito está destruido, mi reputación, todo. Tú mismo hiciste eso. Cuando me robaste. Se abalanzó repentinamente, agarrándome de la camisa, empujándome hacia el apartamento. Eres un santurrón hipócrita. Su rostro estaba a centímetros del mío. Siempre has estado celoso de mí. Siempre has querido lo que yo tenía. Me liberé de su agarre. ¿Lo que tú tenías? Nunca has tenido nada que no te hayan dado o que no le hayas quitado a alguien más. Lanzó un golpe salvaje, su puño conectó con mi mandíbula. El dolor floreció brillante e intenso. Me tambaleé hacia atrás, probé sangre, vi el momento en que la satisfacción reemplazó la ira en sus ojos. Esa fue la gota que colmó el vaso. Llamé a la policía. Marcus fue arrestado por agresión y allanamiento de morada,
con un nivel de alcohol en sangre muy por encima del límite legal. Los daños en la puerta de mi apartamento y el moretón que se formaba mi mandíbula fueron evidencia suficiente. Nuestros padres lo sacaron bajo fianza a la mañana siguiente y me llamaron inmediatamente después. ¿Te golpeó? La voz de mamá se quebró con las palabras. ¿Cómo pudiste presentar cargos contra tu propio hermano? De la misma manera que él pudo robar mi dinero, dije, con la voz tensa. De la misma manera que pudo presentarse borracho en mi puerta y atacarme. Se enfrenta a la cárcel, Nathan. La voz de papá era dura, llena de desaprobación. ¿Es eso lo que quieres? Lo que quería era una familia que no pusiera excusas para el robo y la violencia. Lo que quería eran padres que reconocieran el bien del mal, incluso cuando se trataba de su hijo favorito. Lo que quería no era posible. No voy a retirar los cargos. El silencio que siguió fue pesado, cargado de acusaciones tácitas, de decepción, del cambio de las placas tectónicas familiares. Entonces no sé quién eres, dijo mamá finalmente. Así no te criamos. Tal vez ese sea el problema, dije, y terminé la llamada. Me senté en el silencio de mi apartamento, con la mandíbula palpitando sordamente, un recordatorio físico de lo que mi hermano era capaz, de lo que mi familia era capaz. Marcus aceptó un acuerdo con la fiscalía, libertad condicional, servicio comunitario, clases obligatorias para el manejo de la ira. No hubo cárcel, a pesar de sus antecedentes, a pesar de la evidencia, a pesar de todo. Nuestros padres estaban aliviados, agradecidos. Le dieron las gracias al juez, al fiscal, a todos, excepto a mí. Utilicé mis ahorros recuperados para hacer una oferta por una pequeña casa de 2 habitaciones. Nada lujoso, pero mía. Toda mía. Sin cuentas conjuntas, sin acceso compartido, nadie que me vaciara los fondos ni me derribara la puerta. La fecha de cierre se fijó exactamente un año después de que Marcus me robara el dinero. Un final apropiado para el año más educativo de mi vida. Marcus se mudó de nuevo con nuestros padres, perdió su licencia debido al DUI, incumplió con sus préstamos, se declaró en bancarrota. Me llamó repetidamente durante esas primeras semanas, con mensajes que iban desde disculpas entre lágrimas hasta amenazas venenosas. Bloqueé su número. Nuestros padres continuaron con su campaña de culpa y reconciliación, llamadas semanales, mensajes de texto ocasionales, siempre el mismo tema. Es tu hermano. La familia perdona. La sangre es más espesa que el agua. Los dejé hablar. Respondí cortésmente pero brevemente. Mantuve la distancia física y emocional. El día que firmé los documentos de cierre de mi casa fue soleado, brillante, lleno de promesas. Me senté a la mesa de cierre, bolígrafo en mano, y sentí que un peso se levantaba de mis hombros. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto mientras caminaba hacia mi auto después. Mamá, Marcus está pasando por un momento muy difícil. Está hablando de mudarse al otro lado del país para empezar de nuevo. Por favor, llámalo antes de que sea demasiado tarde. ¿Demasiado tarde para qué? No lo especificó. ¿Demasiado tarde para reconciliarse? ¿Demasiado tarde para perdonar? ¿Demasiado tarde para volver a caer en los mismos patrones disfuncionales que habían definido nuestra relación durante 31 años? Guardé el teléfono en mi bolsillo sin responder, conduje a mi nueva casa con las ventanas abiertas y la música sonando. Las habitaciones vacías resonaban con posibilidades, con independencia, con seguridad ganada con esfuerzo. Pasé esa noche en un colchón inflable en lo que se convertiría en mi habitación, mirando al techo, pensando en la familia, en las consecuencias, en la persona en la que me había convertido durante el último año. Más duro, sin duda. Menos indulgent. Pero también más honesto, más real, menos dispuesto a sacrificarme en el altar de la armonía familiar. Mi teléfono sonó alrededor de la medianoche. Marcus. Había desbloqueado su número ese mismo día, aunque no estaba seguro de por qué. Respondí, no dije nada, solo escuché su respiración al otro lado. Lo siento, su voz era diferente, más tranquila, más apagada de lo que nunca la había oído. Sé que no cambia nada, pero necesito que sepas que lo siento. No dije nada. Nunca he sido bueno con el dinero, continuó, con la responsabilidad, con nada en realidad. Soltó una risa sin humor. Pero eso no es excusa. Lo que te hice fue imperdonable. Aún así, permanecí en silencio. Mi mudar Seattle la semana que viene. Una oportunidad de trabajo. Probablemente mi última oportunidad de arreglar mi vida. Hizo una pausa. No espero que te importe. Solo quería decírtelo yo mismo, en lugar de que lo oyeras de mamá y papá. Pensé en todas las cosas que podría decir, en todo el dolor, la ira y el resentimiento acumulados durante toda una vida.
En todas las formas en que me había fallado como hermano. En todas las formas en que nuestros padres nos habían fallado a ambos. Al final, dije lo único que importaba. Espero que encuentres lo que buscas, Marcus. Tú también, Nathan. Una pausa. Aunque, creo que tal vez ya lo has encontrado. La llamada terminó. Me quedé mirando el teléfono durante un largo rato después, preguntándome si se trataba de un nuevo comienzo o simplemente de otra manipulación. Preguntándome si importaba de cualquier manera. Marcus se fue a Seattle como estaba previsto. Nuestros padres estaban devastados. Me llamaban con más frecuencia. Visitaba mi nueva casa a pesar de mi reticencia, siempre con noticias de Marcus. Su nuevo trabajo, su nuevo apartamento, su nueva vida. Escuchaba, asentía, ofrecía respuestas apropiadas, pero mantenía la distancia. Algunas heridas sanan, otras no. Algunas simplemente se convierten en parte de lo que eres. Construí una vida en mi nueva casa. Hice amigos con los vecinos, salí en citas de vez en cuando, me concentré en mi carrera. Encontré una especie de paz que no sabía que era posible. La traición nunca se desvaneció por completo, ni tampoco el conocimiento de que mi familia siempre elegiría a Marcus por encima de mí. Pero esas verdades ya no definían mis días, ya no me mantenían despierto por la noche. Eran simplemente hechos, como el color de mis ojos o el sonido de mi voz. Partes de mí, pero no todo yo. Un año después de que Marcus se mudara a Seattle, llegó un paquete a mi puerta. Sin remitente, pero el matasellos lo delató. Dentro había un cheque por $20,000 y una nota simple. Los intereses que te debo. Gracias por la llamada de atención. Deposité el cheque, casi esperando que rebotara. No lo hizo. Algunas heridas sanan, si les da suficiente tiempo. Algunas relaciones se reparan, si mantienes suficiente distancia. Algunas lecciones se aprenden, si cuestan lo suficiente. Pero la sangre aún mancha. Incluso cuando se seca, incluso cuando ya no puedes verla, deja una marca que nunca se borra del todo.